se verá con respecto a esto de la vacuna en Argentina, que va a ser producida en ese país. ¿Cómo va el caso del muchacho que le mataron a su hija, Jacqueline? Ah, tú dices el de Paula. Oye, no tengo nada nuevo. Lo último que sé con respecto a ese caso es que había avanzado en el juicio, pero la verdad es que no tengo más detalles nuevos. Mira, Jisoo, ¿puedes apagar el aire un ratito, por favor? Creo que sobre los vuelos de repatriación debemos denunciarlo ante la ONU. Giancarlo hace este comentario. Bueno, Giancarlo, te comento que, bueno, por supuesto que puede ser denunciado ante la ONU, pero esto está ocurriendo en diversas partes del mundo y es con todas las nacionalidades, no es específico o exclusivo de los venezolanos. Que saquen las vacunas que quieran, pero lo que no debe ser obligatorio. Ok, vamos. Yo estoy listo. Gracias, licenciado. Señores. Continuamos, amigas, amigos. Son las 8 de la mañana. Vamos a conversar de inmediato con Heidi Díquez. Ella es fundadora de la ONG Solidarity Network. Ellos están en Trinidad, Trinidad y Tobago. Y con ella vamos a conversar acerca, bueno, en principio, conocer un poco más qué detalles tienen de lo ocurrido con esta joven venezolana, Stephanie Flores, que en el día de ayer, bueno, conocimos de esta situación. La información preliminar que teníamos en Heidi, yo quisiera que la corroboraras, en vista de que estás allá. La información preliminar es que la joven había tomado un taxi privado y habría sido golpeada, apuñalada y se dice, eso sí no lo podemos confirmar porque yo tampoco puedo asegurarlo, que habría sido violada y que estaría en estos momentos recibiendo atención médica en un hospital, pero no está en buenas condiciones. Y por otro lado, también se informaba, esto sí lo podemos corroborar, que fue detenido una persona. Esta persona está relacionada directamente con el vehículo en el cual se montó la joven y se trata de un policía o ex policía que tuvo casos similares en el pasado. Pero yo quisiera que Heidi, que está en el lugar, o que está en la Trinidad y que tiene seguramente información más fidedigna, nos dé detalles acerca del tema. Buen día, Heidi. Hola, buenos días, Sergio. Buenos días a todos y de verdad muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros es muy importante que finalmente se le preste un poquito de atención a la situación de los venezolanos aquí en Trinidad, Sergio, porque no es nuevo, esto es simplemente consecuencia de un discurso político, de un discurso que genera bastante negatividad hacia los migrantes venezolanos aquí en la isla, ¿no? Lamentablemente lo que le pasó a Stephanie llegó como que a la al tope. El tope. Una joven trabajadora, ayer logramos hablar con varios de sus allegados y bueno, una persona que vino aquí con su familia, con sus papás, y le pasa lo que le pudo haber pasado a cualquier venezolano, pero también a cualquier persona en Trinidad. Vale, nosotros ahorita no queremos, realmente nos parece muy delicado decir que fue un acto de xenofobia. Lo queremos más bien para el bien de toda la población de migrantes, queremos más bien tratarlo como un acto criminal, como lo que es un acto criminal, una persona que se monta en un taxi. Aquí tenemos como 3 semanas, no sé si estuviste al tanto de un discurso o de un pronunciamiento que hizo el ministro de Seguridad Nacional, en donde hizo un llamado a la población prácticamente a denunciar a los venezolanos que estaban en condiciones ilegales, obligó a los dueños de los sitios, aquí se le llama landlords,
a denunciar y a no proteger a personas venezolanas migrantes, amenazó a los venezolanos que estuviesen aquí en condiciones legales, que si apoyaban a venezolanos migrantes, les iban a cancelar sus registros. O sea, eso es un tema que generó muchísimo temor. Ese pronunciamiento vino después seguido de persecuciones de policías. Claro, es instigación al odio, sin duda alguna. Sí, creo que hoy, de lo que pasó con Stephanie, esperamos que haya un antes y un después. Hacemos un llamado a que el gobierno baje el tono, tenga mayor responsabilidad con cómo se manifiesta de los venezolanos en canales públicos, con audiencias masivas, en donde prácticamente le ha puesto la responsabilidad a los venezolanos que han entrado aquí por la segunda ola, lo que pudiese ser una segunda ola de COVID. Eso nos parece sumamente irresponsable. Y por supuesto que la población de migrantes une pues ese discurso de discriminación y de xenofobia a lo que le pasó a Stephanie. Vale. Sin embargo, cuando vemos el contexto en general, el alto índice de criminalidad que hay en Trinidad, la verdad es que eso le pudo haber pasado, eso le pasa a las madres trinitarias, eso le pasa a las jóvenes trinitarias. Lamentablemente el otro elemento es que está involucrado un oficial de policía. Yo creo que ahí es donde también es un llamado importante a las autoridades aquí en Trinidad y Tobago, porque ya incluso no es la primera vez que se denuncia que oficiales policiales, oficiales de migración están involucrados en hechos criminales de tratas de jóvenes venezolanas, de mujeres venezolanas. Entonces yo creo que esperemos que lo que lamentablemente le pasó a esta joven venezolana, trabajadora, una persona de familia, sea the cherry on the top, Sergio. Debe haber un llamado más contundente a que haya una protección real a los venezolanos. Aquí tenemos al ACNUR, aquí tenemos al IOM, tenemos agencias internacionales y lamentablemente las condiciones políticas no permiten que estas iniciativas de protección se den porque el gobierno simplemente no reconoce que hay una situación que hay que atender con los migrantes venezolanos. Ahora, yo te pregunto, Heidi, con respecto a esto, ¿es algo generalizado? Porque me dices que efectivamente hay ciertos representantes del gobierno trinitario han hecho estos señalamientos. ¿Se siente realmente una expresión de xenofobia por parte de algunos trinitarios hacia los venezolanos? Porque, a ver, estos son naciones hermanas desde hace muchos años. La migración ha sido constante, es decir, el movimiento migratorio Trinidad-Venezuela, Venezuela-Trinidad, por la cercanía que tienen los dos países, claro, se ha profundizado, por supuesto, en los últimos años a raíz de la crisis que ha tenido Venezuela. Por eso te pregunto, ¿se ha evidenciado más esta situación de xenofobia en los últimos meses? Mira, sí, yo voy a decir que sí, no quiero generalizar porque así Vale. como hay, o sea, en las redes sociales, luego, por eso quiero ser bien específica en el antes del discurso del ministro y luego del ministro, de lo que dijo el ministro. Las redes sociales explotaron, casi que se abrieron chats, se abrieron perfiles específicos, vamos a sacar a los venezolanos de aquí. Nosotros como organización hemos hecho un trabajo aquí con Cybercrime Unit de la policía y denunciamos todas estas páginas para evitar que en las redes sociales, porque lamentablemente las redes sociales generan una cantidad de información que repercute luego en la vida real de los migrantes, ¿no? Entonces sí, hubo una escalada por ese pronunciamiento irresponsable. Ahora, de ese pronunciamiento te voy a decir que lo normal, yo diría lo normal, aquí hay muchos trinitarios que han acogido a los venezolanos, más a veces incluso que los mismos venezolanos. Exactamente. Lo pudimos ver en el 2019 cuando hubo este registro.
un registro de amnistía migratoria que se hicieron en 2 semanas aquí en Trinidad, donde se le dio un registro de permanencia de 6 meses con una prórroga luego de 6 meses más. Mira, los trinitarios salieron a dar comida, nosotros lo vimos, a ayudar. Sin embargo, siempre al final de ese registro volvió el tinte político y ahí es lo que genera la xenofobia. Yo lo diría más que viene generado en estos 2 acontecimientos particularmente. Si te pones a ver y analizar de dónde vienen los mensajes xenofóbicos, es más político, vienen generados claro. de un bando. Por un discurso, pues, que es el que genera este tipo de reacciones. Correcto, correcto. Entonces, bueno, aquí sí hay muchísimo miedo. Lo que le pasó a Stephanie, luego ayer nos enteramos que le ha pasado a muchísimas venezolanas aquí en Trinidad desde hace muchos años. Aquí estamos haciendo un llamado para que exista un canal más expedito, fuerte, más sistemático, donde el venezolano reportar hechos, incluso estando involucrados los policías u otros miembros. Eso no existe ahorita. Hay mucho temor de victimización. Entonces hay un llamado a que haya un poquito más estructurado donde la venezolana y el venezolano denunciar las violaciones que se cometen contra ellos, ¿ok? Y no sean victimizados, porque además terminan a veces en la cárcel. Vale, ser venezolana de verdad necesita muchísima protección y creemos que si el discurso arriba de los gobernantes cambia, si hay un pronunciamiento de las organizaciones internacionales firme a que debe haber una protección de derechos humanos a los venezolanos que ya están aquí, y yo creo que no es un tema social que no quieren a los venezolanos aquí, ¿vale? Yo creo que el común denominador de los trinitarios aprecia a los venezolanos, valora su trabajo, porque además valora muchísimo el trabajo de los venezolanos. Quería consultarte, Heidi. Conversamos, amigas, amigos, con Heidi Díquez, ella es fundadora de la ONG llamada Solidarity Network. Heidi, con respecto al caso de Stephanie, me dice que has tenido contacto directo con los allegados, familiares de ella. ¿Cómo es su estado de salud? ¿Qué noticias tienes con respecto a eso? Sobre todo también conocer, porque comienzan a surgir versiones de que en teoría la joven había sido atacada por una cuestión de venganza. ¿Qué noticias, digamos, tienes relacionadas con esto? Mira, nos quisiéramos concentrar en lo que pasó fue un hecho criminal. Independientemente de lo que haya alrededor, las evidencias, nos remitimos a las evidencias, lo que está allá afuera. Me parece prudente, es verdad, su estado de salud de Stephanie. Sí, hasta ayer está estable. Entendemos que tiene heridas en el rostro, tiene comprometido un ojo. Se están buscando, ya se abrió se habilitaron algunas cuentas para que las personas, porque incluso trinitarios quieren ayudar, de verdad que ha sido abrumador, yo creo que para los familiares la cantidad de expresiones, de sentimientos de compasión, de horror, y de verdad que no puedo decir que sea lo contrario, que haya odio, que haya como en otras oportunidades lo han habido, cuando, por ejemplo, hubo el naufragio de una embarcación en el 2018, en donde sí hubo un poco de comentarios bien fuertes hacia los venezolanos, donde habían videos de cadáveres y había manifestaciones más bien de alegría. Yo creo que en esta oportunidad no es así. Yo creo que la comunidad, incluyendo a la trinitaria, está bien conmovida por lo que pasó, porque es un ser humano y no le tenía que haber pasado esta situación. Sí, sin duda alguna. Las autoridades han informado de un detenido. ¿Hay más detalles al respecto? No tenemos más detalles. Nosotros ahorita estamos pidiendo una reunión con el comisionado de la policía
Él está muy abierto a reunirse. Queremos concretar con los familiares. Estamos esperando que el papá y la mamá nos digan cuándo pueden disponerse a hablar con él. Él está muy abierto a al menos hablar con ellos para que se sientan de que va a haber justicia y de que van a ir detrás de las personas que cometieron este delito, ¿no? Sí. Y que vamos a aprovechar esa oportunidad también para tratar de unir esfuerzos, porque aquí es invitar a otros actores a crear mecanismos para que los venezolanos aquí no sean perseguidos, no sean abusados por sus condiciones vulnerables de ilegales. Quería preguntarte, Heidi, porque he visto comentarios, sobre todo que ha hecho el representante ante la OEA, David Smolansky, sobre el caso de Trinidad. Él desde hace tiempo ha venido haciendo denuncias justamente de ese discurso de odio que se ha planteado por parte de algunos representantes del gobierno trinitario. ¿Ustedes han tenido algún tipo de contacto con él o con su oficina para hablar de este tema? Sí. Nosotros trabajamos con el grupo de David. De hecho, formamos parte del documento que se hizo recientemente de cómo mejorar la calidad de la vida de los migrantes en las Américas. Un documento de verdad que arroja no solamente las situaciones que se están viviendo en las diferentes áreas, tanto de salud, educación y trabajo, sino que además, Sergio, que yo creo que es un tema sumamente importante que estas organizaciones deben, es cómo ayudar a estos países a utilizar a la población migrante para su desarrollo, para su propio desarrollo. Entonces se ofrecen sugerencias. Nuestra organización aquí, por ejemplo, una de las violaciones que vienen se arraigó desde el 2018, 2017, 2018, es el derecho a la educación. Nosotros tenemos aquí más de 1.500 niños que no tienen derecho a la educación. Sergio, eso es una cosa que a nosotros, y es un tema político. Y no tienen derecho por ser venezolanos. No tienen derecho a la educación por ser migrantes ilegales, por ser venezolanos, voy a decir muy responsable, por ser venezolanos, porque hay yo no voy a decir que hay un ensañamiento, sino que hay la ley de educación en Trinidad no discrimina el acceso a la educación. Sin embargo, por una decisión política, ellos deciden acogerse a la ley migratoria, en donde toda persona que no sea local o nacional debe tener un permiso de trabajo. La ACNUR sé que ha hecho un trabajo tratando de hacer lobby con ellos para que eso se flexibilice, pero tenemos ya niños y jóvenes que han tenido aquí 7 años en pausa. Y por más que el discurso nuestro haya sido, mira, esto es una bomba de tiempo, tienes jóvenes que se van a meter y son fáciles presas del sistema criminal ya aquí. Entonces, bueno, desde nuestra organización hemos hecho, nos asociamos con una plataforma venezolana, Daware, y estamos proveyendo desde el 2018 educación. Lastimosamente es solo para bachillerato. Tenemos ahorita más de 180 jóvenes inscritos en la plataforma de Daware. Al principio estaban recibiendo los títulos de Venezuela de bachillerato. Ahorita Daware ya está registrado, es un emprendedor venezolano, excelente persona que vio la necesidad de que incluso la misma Venezuela está padeciendo de este tema de la calidad de educación nuestra. Entonces ahorita tenemos alrededor de 180 venezolanos jóvenes inscritos y ven su currículo totalmente online. Está registrado en la Florida, el colegio. Y esas son el tipo de iniciativas que si todos nos unimos, claro, le podemos proveer a estos jóvenes. Tenemos otros proyectos de emprendimiento con mujeres venezolanas. Y yo creo que más que un rechazo categórico a la migración, ya es un hecho, asumir que es un hecho, asumir que tenemos una dictadura en Venezuela y que esto iba a pasar, Sergio. Desde el 2015 lo estamos denunciando en todas las instancias. Y bueno, hoy es resultado de haber, más o menos, de haber hecho caso omiso, de haber ignorado y de haber
jugado con los derechos de estas personas que estaban aquí pidiendo auxilio. Claro. Somos los balseros de Latinoamérica, lastimosamente. Y eso, es un llamado de verdad, Sergio, de verdad que estamos sumamente agradecidos por este espacio. Es hora de que el gobierno interino también haga algún tipo de... Aquí estamos los venezolanos y yo puedo abogar un poquito por las otras islas también, Aruba, Curazao, están los venezolanos desprotegidos totalmente, ¿ok? Aquí hay una conexión, lastimosamente, específicamente el gobierno de Trinidad y Tobago. El lunes se dieron las elecciones. Nosotros tratamos de mantenernos neutrales en el tema político. Sin embargo, es evidente la relación que tiene con el régimen venezolano, y eso nos preocupa muchísimo porque porque en vez de favorecer sus condiciones pudiera agravarse las condiciones de ustedes en ese país. Sergio, porque aquí hay otro tema, otro elemento que es muy clave, es que estas deportaciones masivas que se hicieron hace una semana y que se hicieron en el 2018, se están haciendo en conjunto con el narcorrégimen, con el régimen venezolano, ¿ok? Entonces, eso viola todo lo que los países democráticos están haciendo. Todos los derechos de justamente los migrantes, y menos en estas circunstancias y en estos momentos tan difíciles como el que se está viviendo con la pandemia del coronavirus. Heidi, debo concluir. De verdad que te agradezco muchísimo. Para aquellos que estén interesados, sobre todo seguro hay venezolanos o familiares venezolanos en Trinidad, pueden contactarlos directamente a ellos. Puedes recordarnos sus redes sociales, Heidi, para que los contacten. Sí, ttvsolnet.ngo por Instagram y ttvsolnet por Facebook. ttvsolnet.ngo. Ok, ttvsolnet.ngo. NGO. Un poco para que tengan información. Igualmente pueden buscarlos a través de Facebook, ¿no? Como la ONG Solidarity Network. Ellos trabajan, como bien decía ella, pues a favor de muchos refugiados y venezolanos que están viviendo hoy día en Trinidad y Tobago. Muchas gracias, Heidi. Gracias.